Las proteínas son las biomoléculas más importantes, más abundantes de las células y las que desarrollan más cantidad de funciones, y esto lo consiguen gracias a tener una estructura tridimensional muy particular, muy definida y muy específica de cada proteína. Las proteínas están formadas por cadenas polipeptídicas unidas por enlaces peptídicos que sufren una serie de plegamientos, dando lugar a 4 niveles estructurales. Una proteína tiene una estructura determinada, pero dentro de ella se pueden distinguir 4 niveles, que son la estructura primaria, que es la secuencia de los aminoácidos, o sea, qué aminoácidos presenta y en qué orden están. La estructura secundaria, que son plegamientos característicos reconocibles en distintas proteínas, plegamientos que se repiten en distintas proteínas, aunque la secuencia de aminoácidos no sea la misma, pero el plegamiento es similar. La estructura terciaria es la disposición tridimensional global de toda la proteína, lo que se llama conformación de la proteína, o sea, cómo es la proteína espacialmente. Y luego hay una estructura cuaternaria que presentan algunas proteínas en las cuales se produce la unión de varias cadenas polipeptídicas, cada una con su estructura terciaria. Aquí tenemos representados los niveles estructurales de las proteínas. La estructura primaria sería la secuencia de los aminoácidos, o sea, qué aminoácidos están en la cadena y en qué secuencia están, en qué orden están. La estructura secundaria se refiere a plegamientos característicos que aparecen en distintas proteínas. Ahí tenemos la alfa hélice, que son esos muelles, esa estructura en forma de muelle que está representada en la figura en rojo. La que se denomina beta laminar o hoja plegada, que son esas flechas, se representa como flechas, esas flechas moradas. En la que pone alfa hélice y en la que pone beta, en realidad hay tanto alfa hélice como beta, como podéis ver. Y luego habría una estructura al azar, que se llama al azar, pero que no es al azar, pero que son zonas de la proteína que no tienen estructura secundaria, pero no significa que estén realmente al azar los aminoácidos. Los aminoácidos se colocan dependiendo de la secuencia, pero no forman una estructura secundaria, una estructura repetitiva reconocible. La estructura terciaria es la estructura global de toda la proteína, que va a incluir estructura secundaria y por supuesto la estructura primaria, puesto que los aminoácidos, la secuencia de aminoácidos está ahí. Y hay proteínas según esta estructura terciaria que tienen una estructura globular, que son más o menos con una forma semiesférica, y hay proteínas que son filamentosas o fibrosas, que tienen una estructura muy alargada, muy extendida. La función de la proteína va a estar muy relacionada con esta estructura terciaria. Y por último, la cuaternaria, vemos ahí la unión de varias estructuras terciarias, globulares generalmente. Bien, esta es la misma idea, representada de otra manera. Vemos ahí la alfa hélice y la beta laminar o lámina plegada. Bueno, la estructura primaria, por lo tanto, es la secuencia de aminoácidos de la cadena polipeptídica. Se empieza siempre, cuando queremos poner la estructura primaria de una proteína, empezamos por el grupo amino libre, que se denomina N-terminal, y el último es el grupo carboxilo libre, que significa que se pone como C-terminal. Naturalmente, al ser una cadena lineal no ramificada, va a haber siempre dos extremos, un amino terminal y un carboxilo terminal. Bueno, ahí he puesto un ejemplo: amino terminal, metionina, glicocola, glutámico, aspartico, asparticoliucina, etcétera, y terminaría con isoleucina, lisina, metionina, serina, C terminal. Bueno, ahí puede haber cientos, miles de aminoácidos. Todas las proteínas tienen estructura primaria, por supuesto, y es el orden, aquí esto está repetido, es el orden en el que se están colocados los aminoácidos en la cadena polipeptídica. Esta estructura primaria, los aminoácidos, aunque estuvieran totalmente extendidos, la veríamos como un zigzag por el enlace peptídico, que es plano, y por la distribución tetraédrica de los carbonos. Ahora veremos una imagen. Y el número de polipéptidos diferentes que se pueden hacer con los 20 aminoácidos es inmenso. Ahí tenemos calculado cuántas cadenas de solamente 100 aminoácidos, que son cadenas muy pequeñitas, serían posibles.
Bueno, eso es ese número que tenemos ahí, que viene a ser como 1,2 por 10 elevado a 130 y algo. O sea, un número enorme, inmenso. La posibilidad de formar cadenas distintas de proteínas es enorme. Bien, y esto se debe, esta secuencia de la estructura primaria de la proteína se debe a la información genética que está en el ADN. Aquí tenemos el dogma central de la biología molecular o de la genética molecular, lo recordamos, lo vimos el curso pasado. El ADN se transcribe a ARN, que se traduce a proteína. Por tanto, la secuencia de las bases nitrogenadas del ADN va a terminar al final por ser el que se utiliza para la secuencia de aminoácidos en la proteína, gracias al código genético. Entonces, esta secuencia de bases nitrogenadas determina la secuencia de aminoácidos, qué aminoácidos se ponen y en qué orden se ponen. Y esta secuencia es la que determina que sea una proteína o sea otra. Bueno, la estructura secundaria hemos dicho que es el plegamiento de la cadena polipeptídica en el espacio, pero de una forma repetitiva, de una forma que se repite en distintas proteínas. Son plegamientos muy estables y por tanto aparecen en distintas proteínas. No todas las proteínas tienen que tener estructura secundaria, aunque la mayoría la tienen. Y una característica fundamental de la estructura secundaria es que se estabiliza por la aparición de puentes de hidrógeno entre los componentes de los enlaces peptídicos. El enlace peptídico es polar, de forma que el oxígeno del grupo carboxilo tiene densidad de carga negativa y el hidrógeno del grupo amino tiene densidad de carga positiva, y entre ellos pueden aparecer enlaces de hidrógeno. Estos enlaces de hidrógeno son los que estabilizan la estructura secundaria de las proteínas. No incluyen toda la cadena polipeptídica, pueden no existir en algunas proteínas, y se distinguen fundamentalmente alfa hélice y lámina plegada o lámina beta o beta laminar, y luego la triple hélice de colágeno, que también es muy importante, y hablaremos algo de los giros beta, que son una estructura secundaria con muy pocos aminoácidos, pero que tiene su importancia. Bueno, la alfa hélice es un plegamiento de la cadena polipeptídica en forma de hélice. Tiene un giro de estrógiro, o sea, hacia la derecha. Da lo mismo que vayamos de abajo a arriba que de arriba a abajo, el giro es hacia la derecha. Tiene 3,6 residuos por giro, lo cual significa 3,6 aminoácidos, pero los aminoácidos, cuando están metidos en la cadena polipeptídica, como no tienen ni grupo amino realmente ni grupo ácido porque están formando enlaces peptídicos, se denominan residuos. Estos enlaces peptídicos son planos y se disponen alrededor de un eje imaginario, quedando las cadenas laterales hacia el exterior. Entonces, en esta figura, la cinta verde serían los enlaces peptídicos sucesivos de los aminoácidos enlazados, y lo que aparece como figuras de varillas y bolas hacia el exterior serían las cadenas laterales de los distintos aminoácidos. Las fuerzas que estabilizan la alfa hélice son enlaces de hidrógeno entre NHs y COs de residuos que están separados 4 aminoácidos. Por tanto, entre el N y el N más 4 no intervienen las cadenas laterales en la estructura secundaria, y los aminoácidos componentes suelen tener grupos pequeños y no cargados, porque si no se estorbarían al quedar hacia el exterior. Si fueran muy grandes se estorbarían unos con otros, y si tuvieran carga, las cargas desestabilizarían la estructura. No puede aparecer nunca prolina porque es un aminoácido que está ciclado. ¿Dónde se localiza la alfa hélice? Pues en regiones de muchas proteínas globulares. La mayoría de las proteínas globulares tienen alguna región con alfa hélice, pero también aparecen proteínas filamentosas, en las cuales es la estructura fundamental de la proteína. Por ejemplo, las alfa-queratinas están en el pelo, en las plumas, en la piel, en las uñas, en los picos de las aves. Aquí vemos representado cómo la estructura se mantiene con estos enlaces, que pinto de amarillo, no se ve muy bien, que se establecen entre el nitrógeno y el oxígeno. El nitrógeno es azul, el hidrógeno unido al nitrógeno, que tiene densidad de carga positiva, y el oxígeno, que tiene densidad de carga negativa. El oxígeno, por supuesto, de 4 aminoácidos, 4 residuos más allá. Aquí tenemos la misma idea. Está señalado
como con el 1 los enlaces de hidrógeno, con el 2 el enlace peptídico, y con el 3 sería un carbono alfa. Bueno, aquí hemos visto desde arriba cómo los aminoácidos se van disponiendo alrededor de un eje imaginario con las cadenas laterales hacia el exterior. Y esto es la estructura de una proteína. Esto ya es una estructura terciaria completa, y en ella vemos señalados como muelles rojos y azules. Eso serían estructura de alfa hélice. Esto es la hemoglobina. Los grupos hemo se ven en verde, y hay 4 subunidades. Es una estructura cuaternaria. La misma idea, alfa hélices señaladas como cintas. Aquí vemos una serie de subunidades, cada una de ellas con estructuras de alfa hélice. Bueno, la lámina plegada o lámina beta o beta laminar, en ella la cadena polipeptídica aparece casi totalmente extendida con una configuración de zigzag. La configuración de zigzag se la da la propia estructura tetraédrica del carbono y los enlaces peptídicos planos. Las cadenas pueden disponerse paralelas o antiparalelas. En esta figura son antiparalelas, puesto que tenemos una para un lado y la que está al lado está en dirección contraria, y la siguiente en dirección contraria. Pero también podría ser paralelas, que estuvieran en la misma dirección todas. Las fuerzas que estabilizan la beta laminar o lámina beta son enlaces de hidrógeno entre enlaces peptídicos de las cadenas que quedan paralelas. Son enlaces intracatenarios, pero en regiones distintas. Aquí no hay una diferencia de 4 aminoácidos. La diferencia puede ser de muchos más, porque son 2 zonas de la proteína que se disponen paralela o antiparalelamente y se enlazan por enlaces de hidrógeno. La cadena polipeptídica va a ser una única cadena polipeptídica. Son intracatenarios, pero pueden ser regiones separadas. Aquí los aminoácidos suelen ser pequeños, de forma que no estorben la disposición de las cadenas, y esta lámina beta o beta laminar aparece formando regiones en la mayoría de las proteínas globulares, pero además aparece también en proteínas fibrosas, donde es la estructura fundamental, como la beta queratina de la seda. Bueno, aquí vemos cómo se disponen las cadenas. Esto no significa que sean distintas cadenas polipeptídicas. Por ejemplo, esta cadena podría hacer así, volver por aquí, salir por aquí y volver por aquí. Es muy frecuente que aparezcan beta laminar formando un giro, volviendo, y así antiparalelamente. Pero pueden ser también que estén más separadas. Los enlaces se establecen entre las cadenas paralelas, enlaces de hidrógeno, exclusivamente enlaces de hidrógeno, y las cadenas laterales quedan hacia abajo o hacia arriba de la lámina, y suelen ser de pequeño tamaño. Bien, una estructura particular, la estructura secundaria particular, es lo que se llama la triple hélice del colágeno, formada por 3 hélices alargadas con enrollamiento helicoidal, las 3 hélices alrededor de un eje común. Esta estructura tiene una peculiaridad, es que tiene una gran cantidad de prolina y de glicocola también, y tiene un aminoácido, un derivado de aminoácido, que es la hidroxiprolina. Este no es uno de los 20 aminoácidos, sino que es un derivado. Aparecen enlaces de hidrógeno entre las distintas cadenas, y esta proteína es muy importante porque es muy abundante en la matriz extracelular, sobre todo en tejido conectivo. Aparece en hueso, en la córnea, en tendones, en la piel. Es muy abundante. El cuero, por ejemplo, que se utiliza para zapatos, tiene una gran cantidad de colágeno. Vemos aquí la estructura de las 3 hélices enrolladas, a su vez cada una sobre las otras, alrededor de un eje imaginario común. Son 3 hélices enrolladas cada una sobre las otras. Cada una de estas hélices tiene un giro levógiro, pero se enrolla sobre las otras con un giro de estrógiro. Por último, los giros beta implican una inversión en la dirección de la cadena polipeptídica. Son solo 4 aminoácidos,
y como he dicho es